Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios por el poder de Belzebul, ¿con qué poder lo expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como este canto lo puedes oír. Tomen asiento. Queridos hermanos, es muy frecuente a lo largo del Evangelio encontrarse con esta lucha constante que tiene Jesús contra Satanás. ¿Por qué es así? Porque el verdadero enemigo de Jesucristo es justamente el demonio, el diablo, que tiene varios nombres. Aquí se le llama Belzebul, que significa el señor de las moscas. En un comienzo se llamaba Lucifer, que es el portador de la luz. ¿Y por qué tenía un nombre tan bonito? Porque todos los demonios, que son miles de miles, en un comienzo eran criaturas buenas, hermosas, maravillosas. Eran espíritus perfectos creados por Dios. Son personas igual a nosotros, pero con una inteligencia mucho más poderosa, con una capacidad de influir en el universo mucho mayor que nosotros y una voluntad tremenda, hasta el punto en que cuando ellos deciden algo, para siempre se fijan en esa decisión y nunca más vuelven atrás. Ese es el motivo por el cual algunos se condenaron, ya que tomaron la decisión de oponerse a Dios, de ser enemigos de Dios. Entonces, fíjense que de llamarse así, Lucifer o Luzbel, que era un nombre positivo, ¿no?, el portador de la luz, ahora se llama Satanás. Satán significa el que es contrario a Dios, el adversario, el enemigo. En eso se transformó el demonio. Y es enemigo sobre todo de Jesucristo,
del Señor Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Y eso para los ángeles, cuando se les presentó ese plan divino, era insoportable. Cómo Dios se iba a encarnar, iba a tomar forma humana. Es decir, que los ángeles, siendo ontológicamente muy superiores a nosotros, iban a tener que servir a un hombre y adorarlo, como lo han hecho realmente la mayoría de los ángeles que son buenos y que sirven a Dios. Por eso hoy estamos celebrando una misa agradeciendo la presencia de los ángeles en nuestra vida, que son tan buenos aquellos que decidieron glorificar a Dios con su vida. Por ejemplo, San Miguel Arcángel. Miguel significa ¿quién como Dios? Es un gran ángel muy poderoso que cuando vio esta actitud rebelde de Satanás, dijo: no, yo voy a servir a Dios. ¿Quién como Dios? Y entonces muchos siguieron a San Miguel y se produjo una batalla en el cielo. Eso aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis. Finalmente, el arcángel San Miguel, con sus ejércitos celestiales, expulsa a Satanás y este demonio arrastra, con su mal ejemplo, la tercera parte de los ángeles. El Apocalipsis dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, lo mismo. Y desde entonces los demonios, que son estos ángeles que se convirtieron en malos, nos quieren hacer daño a nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros somos la obra predilecta de Dios. Porque el Padre Celestial quiso que su Hijo, Jesús, que es Dios como Él, recordemos que Dios es uno, pero tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo para que se haga hombre, no para que se haga ángel. Eso es lo que no soportaban estos ángeles, ¿no? Que se rebelaron. Dios se hizo un humilde hombre. Jesús es Dios y es ser humano, igual a nosotros. Entonces, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y más aún, Dios se hizo hombre para que nosotros seamos hijos de Dios. Entonces, por eso nos odian tanto los demonios. Son nuestros principales enemigos. Son nuestros verdaderos enemigos. Tanto es así que San Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, ojalá la lean completa esa carta, y el capítulo 6, que es muy bonito, dice que nuestro principal enemigo no es de carne y sangre, no son personas humanas, sino que es Satanás. Son espíritus invisibles que vuelan por los aires, están alrededor nuestro, y estamos en desigualdad de condiciones porque ellos nos ven, nos conocen, saben nuestros puntos débiles y cómo tentarnos, cómo dañarnos. Pero si nosotros queremos honrar a Dios, queremos seguir el camino del Señor, como dijo San Miguel, ¿quién como Dios? Entonces Dios va a hacer que estemos siempre protegidos. Para comenzar, tenemos todos un ángel de la guarda. Desde el momento de nuestra concepción hasta siempre estaremos con este mejor amigo que nos acompaña siempre, que nos cuida, aunque nosotros nos olvidemos de él, ni siquiera le rezamos a veces. El ángel custodio, el ángel de la guarda que tanto nos quiere, que siempre nos cuida, materialmente, espiritualmente, nos va comunicando cómo orientarnos por el camino de Dios. Bueno, y además nos envía este ángel mayor, que es Jesús mismo, ¿no? Que dio su vida por nosotros en la cruz. Este ángel precioso que es la Virgen María. No estoy diciendo que la Virgen sea un ángel, sino que es como un ángel en el fondo, ¿no? Porque Dios envía a esta mensajera de Dios, que es la puerta del cielo, la Virgen María. Y otro gran instrumento de ayuda, de protección, es San José. Son nuestros mejores ángeles, Jesús, María y José. Insisto, ellos no son ángeles, son seres humanos, pero son como ángeles. Los ángeles, los espíritus puros,
también existen, son reales. Jesús los menciona muchas veces, lucha con ellos, lucha especialmente contra los demonios. Y hoy día el Evangelio nos cuenta algo impresionante, que los judíos que estaban contra Jesús empezaron a calumniar al Señor diciendo que Cristo actuaba con el poder de Belzebul, o sea, con el mismo poder del demonio, él expulsaba a otros demonios. ¿Y por qué decían eso, no? Bueno, algunos teólogos opinan lo siguiente, y bastante razonable lo que dicen, ¿no? Es que siempre que un exorcista, sea antes de Cristo o después de Cristo, ¿no? Expulsa un demonio, tiene que decir en el nombre de Dios. Y desde que Jesús vino al mundo, en el nombre de Jesús. Entonces el exorcista le dice eso al demonio, a la persona poseída, y el demonio sale arrancando, porque no soporta escuchar el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús, de la Iglesia, que se pueden expulsar estos demonios. Pero Jesús, ¿qué decía? Jesús no decía, yo te expulso en el nombre de Jesús, simplemente le decía, yo te expulso nomás. Sal de ese hombre, cállate, ándate, deja a ese hombre, a esa mujer en paz. Punto. Y el demonio tenía que obedecerle. Entonces, esto lo encontraban tan increíble los judíos que pensaron que Jesús era un demonio más. Porque la otra posibilidad era que Jesús fuera Dios, Dios mismo. Solamente Dios puede darle esa orden al espíritu de las tinieblas y éste tiene que obedecer. La verdad es esa, Jesús es Dios. Por eso Él tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas espirituales. Basta que Él diga una palabra y todo se cumple, como cuando le dice a la tempestad, cálmate, silencio, y la tempestad se calma inmediatamente, porque todo obedece a Dios, y Jesús es entonces verdadero Dios. Y entonces el Señor dice, cuidado con andar diciendo tonteras, porque el que no está conmigo está contra mí. ¿Ya? Entonces no podemos hoy en día pensar que somos cristianos, pero al mismo tiempo podemos seguir otras ideologías, ¿no es cierto?, otras religiones paganas. No, hay gente que juega a hacer de todo un poco, ¿ya? Le gusta ser cristiano un tiempo, va a la misa, otra vez le gusta el budismo, otro día se acerca a las religiones paganas, ancestrales, le hace un pago a la tierra, un culto neopagano, etc. Es como que está de moda eso hoy en día. Cualquier espiritualidad da lo mismo. No es así. El que, dice Jesús, el que no está conmigo, está contra mí. O estamos con Jesús o no estamos con Jesús. Así de simple. Porque hay muchas otras formas de espiritualidad que son engañosas, donde ahí está presente Satanás. Entonces, seamos sabios, seamos prudentes y tomemos el camino seguro. El camino seguro es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad. Él es la vida. Y el camino para llegar a Jesús es la Santísima Virgen. Finalmente, el Evangelio que dice hoy San Lucas señala que una parábola que a veces los demonios son expulsados, sea por Jesús directamente o por exorcista, pero después quieren volver a la persona, quieren volver a apoderarse de esa persona, volver a poseerla. Y hay muchos que preguntan, ¿por qué los demonios poseen seres humanos? ¿Por qué se meten en el cuerpo de algunas personas? Ustedes lo han pensado, ¿no? ¿Por qué les gusta hacer eso? Lo que pasa es lo siguiente, que la otra posibilidad que tienen es simplemente estar en el infierno. Imagínense que el infierno es... Imagínense una persona que está muerta de sed, tiene una sed tremenda y está en el desierto con un sol terrible. No hay agua, no hay viento, no hay nada donde descansar. Bueno, el infierno es eso, pero infinitamente peor que eso. Y los demonios sufren, obviamente, en el infierno. Pero si esa persona sedienta en el desierto encontrara
un arbolito donde cobijarse, una sombra donde quedarse. Aprovecharía la sombra, ¿no es cierto? Eso es lo que sienten los demonios cuando se apoderan de alguien, porque descansan en el cuerpo de una persona. Es como un solaz, se sienten tranquilitos ahí, menos perturbados, menos torturados que si estuvieran en el infierno. Por eso no quieren salir del cuerpo de nadie cuando logran apoderarse, ¿no? Y ojo con abrirle puertas a los demonios, porque ellos, cuando vean las puertas abiertas, se van a introducir. La otra pregunta es ¿por qué los demonios tienen tanto poder hoy en día y hay tantos, mucho más que antes, ¿no? Hasta el punto que el Papa Francisco tuvo que pedir hace poco a todos los obispos del mundo que al menos nombren un exorcista por diócesis, porque hay mucha necesidad de ayuda espiritual, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué hay tanto demonio actuando en el mundo? Porque nosotros los seres humanos lo estamos invocando, estamos abriéndoles puertas. Con la magia, con la brujería, con el esoterismo, con el ocultismo, se le abren puertas a los demonios. Y ellos vienen a atacarnos, vienen a hacernos daño. Nunca quieren hacernos el bien. Se pueden vestir de ángeles de luz, prometernos muchas cosas maravillosas, pero todo es un engaño. Lo que ellos quieren es la destrucción, la muerte y la condenación del ser humano. Eso es lo único que quieren. ¿Y por qué hay tantos? Porque nosotros los traemos con nuestros pecados. Lo que más atrae demonios a nuestro mundo es el pecado del aborto. Desde muy antiguo, desde antes de tiempos ancestrales, todos los demonios han pedido sacrificios de personas inocentes, especialmente niños. Y ellos consideran que cada aborto es un sacrificio humano que los empodera a ellos para hacernos más daño todavía. Entonces, hoy en día es muy peligroso. Yo le digo a los jóvenes, a los niños, jugar a la ouija, por ejemplo, el espiritismo, es tremendamente peligroso, porque se le abren puertas del alma a estos espíritus impuros. Y después no nos quejemos que se nos hace la vida imposible, porque nosotros fuimos irresponsables. No se juega con estas cosas espirituales. Y hoy día el Evangelio es tan claro que dice lo siguiente, que si un demonio sale de una casa, o sea, de un alma, luego se siente incómodo, quiere volver, se siente más cómodo en esa casa. Es un refugio, es un oasis en medio del desierto para ellos. Y si encuentra las puertas abiertas, ¿qué hace? Llama 7 espíritus peores y entra, y la ruina de esa persona es mucho peor que antes. Entonces debemos cerrar las puertas para que no entren los espíritus malignos. ¿Y cómo se cierran las puertas? El único que las puede cerrar es Jesucristo. El Señor puede sanar las heridas que tenemos en el alma, pero nosotros debemos ir con humildad a pedirle al Señor, a Jesús, por medio de la iglesia, sáname. Primera puerta, el pecado. ¿Cómo se cierra? Con una buena confesión. Por eso la iglesia, como sabia madre y maestra, dice, confesémonos, aprovechemos este sacramento maravilloso, llamemos al sacerdote y pongamos una hora para confesarnos al menos una vez al año. Fundamental. Segunda puerta, cerrar la herida del odio, del rencor. Si nosotros guardamos resentimiento por el prójimo, sea cual sea el daño que hemos recibido, nos estamos envenenando con el odio y estamos abriéndole puertas a los espíritus impuros. Lo otro que hay que cerrar es abjurar completamente del esoterismo, del ocultismo, de la magia, del chamanismo, de los machis, de los brujos de cualquier clase, porque abre puertas a espíritus infernales. Y hay otra serie también de heridas que hay que ir cerrando, pero se puede. En el nombre de Jesús se pueden sanar esas heridas y podemos estar contenidos con la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo que nos quiere amar. Pero eso es lo que Jesús nos pide hoy. Tomar una decisión firme. Yo camino con Jesús, voy con Cristo y no vuelvo atrás. Porque o estamos con Jesús o estamos contra Jesús. Eso quiere decir, o aceptamos la palabra de Dios, nos acercamos
al Señor, dejamos que Él sea el Rey de nuestra vida, que se entronice en nuestro corazón, o el espíritu del mundo nos va a arrastrar y nos va a llevar a donde no queremos ir en el fondo. Todos estamos llamados a vivir con Dios, en Dios, y vamos caminando hacia Dios. Pero hoy día el Evangelio una vez más nos alerta: cuidado, hay un lobo feroz, un león, que quiere meterse en medio del rebaño y arrastrarnos por malos caminos. No nos dejemos llevar por lobos vestidos con piel de oveja, que hablan bonito, que vienen a veces incluso en nombre de Jesús, pero nos quieren llevar aparte de la iglesia, aparte de la espiritualidad de nuestra iglesia con su magisterio de 2000 años. Pidamos hoy a la Virgen, a San José y especialmente a los santos ángeles de Dios, a quienes estamos realizando esta misa votiva, que nos cuiden, que confiamos en ellos, que nos protejan y no nos dejen apartarnos del camino de Jesús. Así sea. Amén.